Te compraste el nuevo iPhone 16 Pro o Pro Max y quieres sacarle el máximo a tu nuevo teléfono. En este video te estaré enseñando varios trucos y tips, así que comencemos. Antes de empezar, cabe mencionar que en este video no estaré mostrando funciones de inteligencia artificial porque todavía no están disponibles, todavía está en estado beta, llegarán quizás en algún momento a mediados de octubre. Si quieres ver cómo funcionan, ya tengo videos de estas versiones beta aquí en mi canal, ni tampoco estaremos viendo funciones de cámara. Tengo un video dedicado para todos los trucos de cámara del iPhone 16 Pro acá abajo en la descripción de este video para que lo puedas ver después de este video. Comencemos hablando de algo bien importante para muchas personas y sería la parte de la batería, y es que ahora en la parte de configuración, cuando vas a la batería, tienes varias opciones para poder tener más control sobre ella. Cuando vas aquí a la parte de recargando, puedes decidir si quieres que se mantenga el 100%, que se cargue el 95, 90, 85, 80, en fin, entre menos batería cargues de tu dispositivo, pues más larga será la vida útil del mismo, porque cargarla hasta el 100% constantemente y dejarla hasta ahí, eso es lo que gasta la batería y puede ser que te dure menos y empieza a perder la condición de la batería. Así que ten eso en consideración a la hora de recargar tu dispositivo. Sin embargo, si como quiera quieres utilizarlo al 100%, tu teléfono tiene como quiera la función de recarga optimizada, que estará cargando hasta 80% cuando estés durmiendo y ese último 20% cuando te vayas a despertar, para asegurarse de que la batería tenga una buena vida útil por mucho tiempo. Obviamente en esta parte de la sección de batería puedes hacer algo más. Puedes, por ejemplo, mostrar el porcentaje de la batería, algo para mí que es sumamente útil, como también activar el modo de ahorro de batería, aunque te estaré enseñando un truco para poder activarlo de una manera mucho más rápido. Y en la parte aquí de condición de la batería, obviamente tu teléfono es nuevo, se supone que aquí diga capacidad 100%, pero vas a poder ver los ciclos de batería y ese es cuántas veces lo has cargado hasta el 100%, y esto te dará una idea de cuánto realmente se ha utilizado la batería de tu dispositivo para que puedas saber realmente el uso que le has dado a tu teléfono. Como te mencioné, puedes aquí activar el ahorro de batería, pero realmente podemos hacerlo mucho más rápido yendo aquí al centro de control. Y ahora este tiene un nuevo diseño. Si hace tiempo no utilizabas un iPhone nuevo, pues ahora puedes aquí en la parte de controles encontrar uno enfocado en ahorro de batería, y ahora cuando lo tengas aquí simplemente puedes tocar este botoncito para poder activar el modo de ahorro de batería para que tu teléfono rinda un poco más de tiempo. Un detalle bien importante que debes de conocer es que ahora si compras el nuevo conector MagSafe de Apple, ahora tu teléfono puede cargar a 25 watts conectado de forma inalámbrica para que puedas cargar tu batería de una manera mucho más rápida. De igual forma, si cargas con un cable, ahora tu teléfono también carga un poquito más rápido comparado a pasados modelos, ya que puede llegar hasta 45 watts de carga, algo que realmente será muy útil. Aquí yo tengo un cable que te muestra los watts, pero como tiene 89% de batería, pues realmente solamente muestra 6.6, pero en efecto estará llegando a 45 watts para que puedas cargar tu teléfono mucho más rápido que anteriormente. Otra nueva función única de tu iPhone 16 Pro es que, digamos que por ejemplo el sistema operativo se dañó y tienes que restaurarlo. Anteriormente necesitabas una computadora, pero ahora los iPhone 16 Pro permiten la restauración del sistema operativo de forma inalámbrica utilizando otro iPhone u otra iPad, en fin, no necesitas conectarlo a tu computadora para poder restaurar el sistema operativo de tu iPhone 16 Pro. Si vienes de un iPhone 14, iPhone 13, etcétera, un teléfono un poco más viejo, ahora tu teléfono aquí, en vez de tener un interruptor para marcar el teléfono en modo de silencio, ahora tiene el botón de acción y puedes utilizarlo para hacer varias cosas. Vamos aquí a la parte de configuración para mostrarte las cosas que puedes hacer. Aquí en la parte puedes encontrar aquí en esta sección que puedes activar el modo de silencio. Obviamente eso sería bastante aburrido, diría yo, cambiar entre silencio y sonar. Te estaré enseñando cómo lo puedes activar de una manera mucho más inteligente. Aquí te puedes mover para, por ejemplo, activar diferentes enfoques. Aquí puedes escoger el enfoque que tú quieras, como por ejemplo trabajo, sueño, en fin, lo que tú quieras. Puedes también ir a la parte de cámara para escoger entre diferentes acciones de cámara, como por ejemplo ir directamente a selfie, ir directamente aquí a la parte de grabar videos, en fin, puedes personalizarlo como tú quieras. Y en la parte de linterna puedes activarla utilizando el centro de control, así que puedes activarlo aquí. También puedes ir a grabar notas de voz, activar la parte de Shazam para que puedas reconocer música, activar el traductor si por ejemplo vas a otro país, eso será excelente. Activar la función de lupa para que puedas extraer texto o ver texto más grande si tienes problemas de visión. Y aquí es algo bien importante, tienes acceso a controles y las mismas cosas que puedes activar en el centro de control la vas a poder encontrar aquí en este nuevo modo, como por ejemplo abrir la calculadora, activar el modo oscuro, activar un temporizador, en fin, tienes muchas de las opciones del centro de control directamente aquí.
también tienes una opción para poder abrir cualquier atajo que hayas creado anteriormente, así que eso también es sumamente útil. Las partes de accesibilidad y obviamente apagarlo, aunque obviamente no te recomendaría que actives esto. En la parte de la cámara yo no la escogería para abrir la misma porque ya tienes el control de cámara aquí, pero puedes abrirlo para ir por ejemplo a la parte de grabar videos, y ahora cuando aprietes el botón de acción estarás yendo a la sección de video de una forma mucho más rápida. En la parte del modo de sonar y vibrar no te recomiendo que lo pongas en el botón de acción, porque ahora en el centro de control en este iPhone 16 Pro puedes activar un atajo para poder activar ese modo de sonar o vibrar directamente desde el centro de control. No tienes que utilizar el botón de acción para eso. Aquí cuando bajamos un poco a la parte de sonidos, ahora tienes aquí el modo de silencio y puedes activar aquí la campanita o desactivarla para que el teléfono suene o no suene. Sin embargo, si te fijas aquí en la parte superior, ahora aparece como un icono de una campanita, porque ahora el teléfono te muestra si está en modo de sonar o en modo de vibrar. Y para poder apagar esa campanita, si realmente eres una persona que no necesita ver esa información, vamos aquí a la parte de configuración y regresamos un poquito aquí a la parte principal y vamos a la sección de sonidos y vibración, y ahora puedes apagar esa campanita para que no te aparezca, porque si realmente mantienes tu teléfono en modo de sonar o modo de vibrar constantemente, pues esa campanita realmente puede ser un poco molestosa, así que puedes apagarla directamente desde aquí. Como te mencioné anteriormente, ahora en el botón de acción puedes añadir diferentes controles del centro de control. Aquí puedes añadir lo que tú quieras, incluso puedes ponerlo para que active el modo oscuro. Esto sería simplemente un ejemplo, así que si por ejemplo estoy aquí en la parte de configuración, vamos a salirnos y aprieto el botón de acción, estará activando el modo oscuro simplemente tocándolo aquí, así que puedes añadir esa función también al botón de acción. Otra función única del iPhone 16 Pro y Pro Max es que ahora el brillo de la pantalla puede bajar hasta un nit, y eso será sumamente útil. Aquí puedes ver lo bajito que se ve la pantalla, prácticamente ni se ve, y esto será para mí sumamente importante si duermes con otra persona, pues para que no le moleste la pantalla. Seguramente has tenido esa pelea, pues ahora puedes utilizar esto. Vamos a subirlo un poquito más para que puedas ver la pantalla, pero para mí esta función o este cambio en la pantalla del iPhone 16 Pro es algo sumamente bienvenido. Obviamente tu nuevo iPhone llega con la función de la isla dinámica, y dependiendo de las aplicaciones puedes hacer muchas cosas. Te estaré enseñando aquí unos trucos. Vamos aquí a la parte de reloj, y si activo un temporizador y me deslizo así hacia arriba, vas a poder ver que se mantiene aquí en la parte superior, y digamos que por ejemplo comienzo a escuchar un poco de música. Aquí vamos a decirle que no, vamos aquí a reproducir esta estación de radio, y si me deslizo hacia arriba, ahora puedes ver que tenemos acceso a dos cosas aquí en la parte superior. Tenemos aquí el temporizador y puedo dejar el dedo apretado para poder ver un poco más de esa notificación. Aquí puedo pausarlo, iniciarlo otra vez, cancelarlo, y puedo dejar el dedo apretado en la música para tener acceso a los datos de esta canción. Por ejemplo, parar, ir hacia adelante, activar la parte de conectarme a mis AirPods, por ejemplo. Así que tienes acceso a muchas cosas directamente aquí desde la isla dinámica. Para aquellas personas que quizás el iPhone 16 Pro es muy grande y seguramente el iPhone 16 Pro Max, algo que puedes hacer para poder llegar a esta isla dinámica, como también a otros elementos de la interfaz de tu teléfono, es que puedes deslizarte hacia abajo aquí en la parte inferior, y como puedes ver estará bajando toda la interfaz, y de esta manera puedo tocar aquí a la isla dinámica para poder llegar con mucha más facilidad utilizando solamente una mano. Vamos aquí a hacerlo otra vez, me deslizo hacia abajo aquí en esta parte superior, y ahora puedo llegar aquí al temporizador para ir directamente ahí. Así que de esa manera puedes utilizar tu teléfono con una mano con mucha mayor facilidad. Tu iPhone 16 Pro llega con la función de pantalla siempre activa. Aquí puedes ver cómo la pantalla está apagada pero realmente está encendida, para que puedas ver detalles de la música, de las actividades en vivo, como también la hora y cualquier notificación que vaya llegando a tu dispositivo. Obviamente tocando un poquito se encenderá la pantalla, pero si por ejemplo quieres configurar un poco más esta pantalla siempre activa, vamos aquí a la parte de configuración, en la parte de pantalla y brillo. Aquí en la parte inferior tenemos entonces las funciones de pantalla siempre activa, y aquí puedes apagar para que no se vea el fondo de pantalla, algo que quizás puede ser útil para que ahorres un poco más de batería, o que quizás el fondo de esa pareja tuya o de tus hijos, etcétera, no se vea constantemente. También puedes apagar que las notificaciones no aparezcan, y entonces aquí pues estarías apagando completamente esta función. Aquí si apago la pantalla puedes ver que ahora está completamente negra, solamente se ven las actividades en vivo y la música, pero cualquier notificación que llegue no se estará viendo en esta pantalla siempre activa, y una vez la toque pues estaré viendo ahora el fondo de mi pantalla. Pasemos ahora a algunas funciones de iOS 18, que es la versión que llega con tu nuevo iPhone, y es en la parte de calculadora. Para mí la parte más importante es esta opción de convertir, así que cuando tocas el botoncito de calculadora aquí en la parte inferior puedes activar esta opción de convertir, y aquí puedes tener acceso a un sinnúmero de opciones como velocidad, presión, potencia, temperatura, tiempo, volumen. En realidad hay muchísimas cosas aquí. Digamos que por ejemplo vas a otro país, yo utilizo Fahrenheit en Estados Unidos, y si voy a otro país y utilizan Celsius, pues realmente quiero saber
saber cuánto es la temperatura, veo el letrero y dice que está a, digamos, a 17 grados Celsius, pues puedo ver que aquí está a 62.6 grados Fahrenheit para poder tener acceso a esta parte de convertir directamente en la aplicación de calculadora. Algo nuevo de iOS 18 es que la linterna de tu iPhone ahora es mucho más poderosa. Aquí si la activo puedo moverme hacia abajo y hacia arriba para poder cambiar la intensidad, pero también me puedo mover de aquí hacia los lados para poder cambiar cuán enfocada quiero que esté esa linterna. Si por ejemplo quiero llevarla a un lugar específico, pues puedo aquí deslizarme para poder moverla y hacerla más específica o hacerla más ancha, o también controlar el brillo de esta linterna. Así que tienes más opciones de esta linterna, y como puedes ver se estará escondiendo en la isla dinámica, donde entonces puedo tener acceso a ella. También me estará advirtiendo que la tengo encendida para que sepas que realmente la tienes encendida y no gastes batería innecesariamente. La pantalla de inicio de tu iPhone ahora la puedes personalizar mucho más, ya que como puedes ver puedo colocar iconos realmente donde yo quiera, puedo colocarlos abajo, puedo dejar espacios en el medio. Realmente ahora no tenemos ninguna limitación, pero también si voy aquí a la parte de editar y le doy al botón de personalizar, tengo acceso a muchas funciones, como por ejemplo hacer los iconos grandes, hacerlos pequeñitos. Como puedes ver se estará ocultando la etiqueta de ese icono. También puedo activar el modo oscuro de los iconos, aunque no tienes que tener el fondo oscuro. Puedes tocar aquí este sol y se estará apagando el modo oscuro del fondo de la pantalla. O también puedes llevar esto a otro nivel, puedes aquí aplicar el modo teñido y estar utilizando el color del fondo de pantalla para poder colocarle un color a todos los iconos, aunque obviamente puedes cambiarlo si no quieres ese color. Quiero, digamos por ejemplo, un poquito más de azul, puedo cambiarlo a que sea más intenso ese azul, o por ejemplo tocar el fondo de pantalla para asegurarme de que estoy agarrando el color específicamente. Vamos aquí a quitarle un poquito de intensidad, y como puedes ver ahora todos los iconos tienen este color encima, como también algunos detalles de los widgets, como es aquí la parte del clima. Si por ejemplo aquí abro, pues puedes ver que en la parte de Miami está aquí con el color como morado, etcétera, para que también los widgets tengan este estilo. Una de mis funciones favoritas de iOS 18 es que digamos que tienes el icono aquí de clima y quieres utilizar el widget de esta aplicación. Anteriormente tienes que añadirlo desde cero, pero ahora puedes dejar el dedo apretado sobre ese icono y aquí tienes varias opciones para convertir ese icono en un widget. Aquí lo convertí en el pequeño, pero de igual forma puedo escoger y convertirlo en el mediano, y lo mismo lo puedo hacer en la otra dirección. Digamos que me cansé ya de los widgets, dejo aquí el dedo apretado y ahora lo puedo convertir directamente en una aplicación para que puedas personalizar tu pantalla de inicio de una manera mucho más rápida. Te quiero enseñar un truco que utilizo en mi teléfono personal, y es que a mí me encanta la pila de widgets para tener múltiples widgets en un solo lugar, y para poder hacer eso dejamos el dedo apretado, le doy aquí editar, agregar widgets, y digamos que quiero tener el de la música, pues lo arrastro encima. También otro para mí bien importante sería la parte de batería. Vamos aquí a buscarlo para hacerlo un poquito más rápido. Tienen que ser del mismo tamaño, asegúrate de eso. Vamos a colocarlo aquí encima otra vez, y como puedes ver ahora me puedo deslizar en esta parte de este widget para poder moverme entre múltiples de ellos. Y lo mejor de todo es que si dejo el dedo apretado aquí, le doy editar pila, puedo activar la función de rotación inteligente para que, digamos por ejemplo, se me están quedando sin batería el teléfono, pues me estará apareciendo ese widget aquí, o estoy reproduciendo música, pues me colocará el widget de la música. Y también puedes activar o desactivar la parte de widgets sugeridos para que el teléfono automáticamente te añada widgets aquí que realmente sean importantes dependiendo de lo que está pasando con tu dispositivo. A la hora de personalizar tu pantalla de inicio es posible que quieras mover múltiples aplicaciones a la misma vez, y para poder hacerlo es bastante sencillo. Simplemente dejas el dedo apretado sobre una aplicación y ahora con tu otro dedo comienzas a tocar las otras aplicaciones, y ahora puedes crear una nueva pantalla de inicio deslizándote aquí a la derecha. Y ahora suelto esto aquí y voy a poder mover muchos iconos a la misma vez. Algo que también puedes hacer ahora en la pantalla de inicio de tu iPhone 16 Pro es que puedes bloquear el acceso a las aplicaciones para que requiera solamente Face ID para poder entrar. Esto no estará funcionando para todas las aplicaciones, pero digamos que por ejemplo aquí la parte de esta aplicación que utilizo para ver videos, pues puedo aquí solicitar Face ID y me estará preguntando si quiero Face ID para poder entrar, o también ocultar la aplicación. Te estaré enseñando eso en breve. Y ahora si aquí aplico el botón de solicitar Face ID, me estará escaneando la cara, y para poder abrir esta aplicación requerirá Face ID. Como puedes ver no se está abriendo porque no ha escaneado mi cara, así que tienes un poquito más de privacidad ahora con esta función. Sin embargo, como te mencioné, puedes llevar esto a otro nivel, ya que por ejemplo esta aplicación que es de mis finanzas, digamos que no quiero que nadie sepa que tengo esta aplicación, le doy aquí solicitar Face ID y le doy aquí ocultar y requerir Face ID. Estaré escaneando mi cara, me estará colocando esta advertencia de que la aplicación no aparecerá en ningún área del sistema operativo. Le doy aquí ocultar
ocultar app y como puedes ver desapareció y ahora estará en la librería de aplicaciones en esta carpeta de fotos de aplicaciones ocultas y toco aquí esta área, estaré escaneando mi cara y como puedes ver ahora puedo entrar a esta aplicación, aunque me estará preguntando también Face ID para poder entrar. Hablemos de otra parte que puedes personalizar con muchas más opciones y es el nuevo centro de control. Ya te enseñé cómo puedes añadir el botoncito de la campanita, pero digamos que no quieres tenerlo ahí, pues realmente puedes colocarlo donde tú quieras. Vamos aquí a colocarlo un poquito más arriba. Puedes ver que se estarán moviendo algunos elementos, todavía quizás hay espacio para que esta función mejore, pero sin duda alguna puedes colocarlo donde tú quieras. Puedes hasta remover elementos que anteriormente eran prácticamente obligatorios, como sería la parte de la brillantez, pues si no lo quieres lo puedes remover y ahí lo tienes ya, como también la parte del sonido. Realmente no tienes que tener nada obligatoriamente. Para mí la parte más importante, un consejo que te daría es que yo colocaría la música aquí en la parte inferior porque es un poquito más rápido de acceder si tu teléfono es un poquito grande, así que puedes personalizar todo esto como tú quieras y algunos de estos iconos puedes hacerlo un poquito más grande para que sea un poquito más fácil de abrirlos. Aquí hice la cámara un poquito más grande, aunque lo puedes llevar a que sea prácticamente un icono o hacerlo mediano o grande, así que tiene muchas opciones aquí. Y como puedes ver aquí en la parte de la derecha tenemos múltiples páginas, así que puedes también tener múltiples páginas, una enfocada en la música, en equipos inteligentes del hogar, aunque si para ti esto no es importante puedes remover esas páginas para que tengan más control de cómo es que se ve este centro de control. Pero para mí el truco más importante es poder moverte entre múltiples páginas de este centro de control, así que si te deslizas desde aquí y sigues deslizándote vas a poder llegar a la parte de la música, moverte aquí entre los diferentes controles para que puedas tener más control de este nuevo centro de control. Un detalle que quizás no vas a notar en este nuevo y rediseñado centro de control es que ahora en la parte superior tenemos un botoncito para poder apagar el teléfono. Tienes que dar el dedo apretado un ratito encima de ese botón para que puedas apagarlo, así que ahora no tienes que utilizar los comandos de los botones para poder apagar el teléfono, simplemente puedes tocar ese botón y ya comenzará el proceso de apagar tu dispositivo. Otro truco sumamente importante de la pantalla de bloqueo de tu nuevo iPhone 16 es que ahora finalmente puedes editar los atajos que tenemos aquí en la parte inferior. El de forma predeterminada viene con la linterna y la cámara, pero la cámara ahora mismo es redundante con el nuevo control de cámara, así que para poder editarlo dejas el dedo apretado, personalizar, tocamos la pantalla de bloqueo y ahora tienes este botón aquí de menos y puedes borrarlo para colocar lo que tú quieras. Si para ti la linterna ni la cámara son importantes, pues puedes colocar aquí la calculadora y digamos que para ti es muy importante, digamos por ejemplo la parte de traducir, pues ahora tienes acceso a estos botones desde la pantalla de bloqueo para ir por ejemplo a la calculadora sin tener que desbloquear el teléfono, vas directamente a la calculadora. O si por ejemplo si para ti la parte de el traductor es muy importante, simplemente dejas el dedo apretado y estarás yendo y activando esta nueva interfaz del traductor. La aplicación de fotos recibió un rediseño total y es posible que estés un poco perdido, pero yo lo que te recomendaría es que por ejemplo edites estas configuraciones predeterminadas para que puedas determinar cuáles áreas para ti son importantes. Si para ti los viajes no son importantes, pues los puedes apagar, o digamos que para ti la parte de por ejemplo recuerdos sí es importante, vamos a encenderla y la quiero tener un poquito más arriba, así que puedes personalizar todo esto más para que sea específicamente como tú prefieres que funcione tu teléfono. Y algo que también vale la pena activar es tocando aquí tu foto de perfil o tu icono, y es que apagues la parte de álbumes ocultos, así que si dejas esto encendido pues todo el mundo podrá ver que tienes un álbum oculto, pero si apagas esto pues ese álbum oculto no estará apareciendo entre todos los álbumes que tienes en tu dispositivo para que tengas un poquito más de privacidad. Algo que te recomiendo también en esta aplicación de fotos es que ocultes las capturas de pantalla porque entorpecen el proceso de revisitar tus fotos, y ahora puedes hacer eso simplemente cuando te empiezas a deslizar aquí en esta área. Tenemos un botoncito, unas flechas aquí en la parte inferior, y ahora en la parte de opciones de visualización puedes ahora apagar las capturas de pantalla para que no aparezcan y puedas disfrutar tus fotos mucho mejor. Una sugerencia que yo le hago a todas las personas es que hagan su teléfono un poquito más privado, porque ahora mismo el teléfono está bloqueado, como puedes ver no puedo entrar, pero como quiera puedo tener acceso al sistema del centro de control y te estaré enseñando cómo puedes hacer tu teléfono un poquito más privado. Para hacer tu iPhone un poquito más seguro, vamos a la parte de configuración y bajamos hasta la sección de Face ID y el código. Aquí escribe tu código y ahora bajamos prácticamente hasta el final, donde puedes apagar las opciones como la parte del centro de notificaciones, centro de control, los widgets, actividades en vivo, en fin, aquí puedes tener mucho más control de cómo puedes hacer tu teléfono más privado. Y ahora cuando apague la pantalla, vamos aquí a echarnos un poquito para atrás para que no se desbloquee, y como puedes ver no puedo acceder al centro de control mientras el teléfono está bloqueado, para que hagas tu teléfono un poquito más privado. Un truco que muchas personas no conocen es que digamos que estás editando este texto y sin querer le das al botón de cortar y quieres rescatar ese texto, simplemente sacudes tu teléfono y te estará preguntando si quieres deshacer ese cambio, y como puedes ver ha aparecido ahora el texto que borré sin querer para que puedas recuperar ese error que hiciste. Una función bastante
bastante pro de tu teléfono es que aquí tienes un sensor láser que te ayudará a enfocar, pero también a medir. Y si abres la aplicación de medir en tu dispositivo, vamos aquí a buscarla, medir, medición, la abrimos. Ahora puedes utilizarla para poder medir diferentes elementos. Aquí te aparecerá esta interfaz. Vamos a medir este Apple Pencil, puedo aquí añadir un punto y me puedo mover aquí sobre el Apple Pencil y aquí coloco otro punto y puedo ver entonces ahora la dimensión de este Apple Pencil. Aquí yo estoy utilizando pulgadas, vivo en Estados Unidos, y puedes ver que ahora aquí aparece 6 pulgadas y media, también 17 centímetros, para tener acceso a medir diferentes elementos utilizando la cámara de tu iPhone. Y por último, un truco bastante pro que quizás no conoces es que digamos que quiero compartir esta foto por mensaje de texto o moverla a otro lugar. Obviamente puedes compartirla tradicionalmente, pero puedes dejar el dedo apretado y ahora con tu otra mano comienzas a deslizarte. Vamos aquí a la parte de mensajes de texto y ahora puedo seleccionar aquí esta área y estaré pegando esa foto para poder enviarla sin tener que utilizar el método tradicional de compartir. Simplemente arrastro esa foto como si fuese una computadora, pero lo estás haciendo en tu teléfono. Y con ese último detalle te he contado un sinnúmero de trucos para tu nuevo iPhone 16 Pro. Sin embargo, en este canal yo tengo otros tutoriales que también te sugiero que veas, como este que te enseñaré cómo crear un enfoque de trabajo y uno personal para poder dividir tu vida. También tengo un video que te explica cómo hacer tu iPhone un poco más seguro para que prácticamente nadie te lo pueda robar. Y por último también tengo un video en el cual te enseño muchos de los trucos del ecosistema de Apple. Si por ejemplo tienes un Apple Watch, un iPad, una computadora, para que aprendas qué más puedes hacer cuando tienes el ecosistema de Apple. Ahora que hemos llegado al final, déjame saber si este video te gustó dándole like y suscribiéndote para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.